vamos a solucionar algunos ejercicios para hacer un recuento de todo el capítulo 2. Vamos a tomar de cada sección de ese capítulo 2, vamos a solucionar 1 o 2 ejercicios para recordar. ¿Cuándo es que tenemos clase otra vez? El viernes. El viernes. El viernes hay examen. El examen es de todo el capítulo 2. Probabilidad, capítulo 2. Todo el capítulo 2. Bien. Un momentico aquí. Por aquí tengo una selección de ejercicios. Una cantidad de ejercicios aquí. Un poco de cosas a cerrar aquí. Profe, el examen va a ser solo en su hora de clase. ¿Cómo? Pues si el examen va a ser solo en su hora de clase. Sí, correcto. El examen va a ser en la hora normal de la clase. Ya tenemos nota de taller. Nos falta nota de evaluación de examen, de quiz y el parcial. Entonces, vamos a tomar esa nota, esa sería la segunda nota. Vamos a tomarla el próximo viernes. Bien, mire. Ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios. Voy a solucionar no les estoy mostrando la pantalla, pero un momentico. Espera un momento. Comparto pantalla aquí. Ahora sí. Ahora sí. Estos son ejercicios. Mire, está en la página 67 del texto de Montgomery. Dice, el espacio muestral de un experimento aleatorio es A, B, C, D, E. Con probabilidades .1, .1, .2, .4, .2. Respectivamente. Ahí está. Sean A el evento A, B y B el evento C, D, E. Dice, determine lo siguiente. La probabilidad de A, la de B, la de A complemento, la de A unido B, la de A interceptado B. Bueno, mire. No es obligatorio, pero es muy bueno uno hacer un gráfico, para ilustrar la situación. Tengo el espacio muestral. Y ese espacio muestral tiene los elementos. Aquí dentro del espacio muestral tengo el elemento A. Tengo el elemento B, tengo el elemento C, tengo el elemento D y tengo el elemento E en ese espacio muestral. Con unas probabilidades que me dicen ahí, ¿no? Ahí están las probabilidades. Listo. Dice, o sea, lo que me dicen, la probabilidad de A
es punto 1, la de B es punto 2, la de C es punto 4 y la de D, la de A es punto 1, la de B es punto 1, la de C es punto 2, la de D es punto 4 y la de E es punto 2. Listo. Entonces me dicen, me definen, sea A el evento AB, es decir, hay un conjunto A que tiene esos dos elementos. Y B el evento CDE. Y hay un conjunto B, vamos a ponerle aquí un color, este color morado. Ese es el evento B. Ojo. A, B. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad del evento A? ¿Cuál es la probabilidad de A? ¿Cuál es la probabilidad de A? Entonces, muchachos, mire, eso es para repasar algo que... 0.2. ¿Cuánto? ¿Sería cuánto? 0.2, ¿no? 0.2. La probabilidad de A es la suma de las probabilidades de los elementos que tiene A. Como la A minúscula tiene probabilidad 0.1 y la B minúscula tiene probabilidad 0.1 también, entonces la probabilidad de A no es más que la suma de 0.1 más 0.1. Eso da 0.2. ¿Listo? La de B, la misma cosa. La probabilidad de B es la suma de las probabilidades de los elementos que hacen parte de B, que sería C con probabilidad 0.2, D con probabilidad 0.4 y E con probabilidad 0.2. Eso da 0.8. O sea que la probabilidad de B es 0.8. Sencillo. La probabilidad del complemento de A complemento, la probabilidad de A complemento, ¿a cuánto es? ¿Quién me dice? 0.8, profe. Viene siendo B, que es 0.8. Correcto. Sí. O recuerda, 1 menos la probabilidad de A. 1 menos la probabilidad de A. Claro, como en este caso, el complemento de A es B, entonces también sería la misma probabilidad de B. Pero en general la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Es decir, 1 menos 0.2 y esto da 0.8. Y la de la intersección. Es 0, profe. Vacías. La probabilidad de la intersección es vacía, por lo tanto la probabilidad es 0. Y la de la unión. 1, profe. La probabilidad de la unión es 1 porque A unido B te da todo el espacio muestral que tiene probabilidad 1. ¿Listo? Eso es. Eso es. Bien. Mire, el 229 es parecido. El 229 es parecido. Vamos a hacer el 233. Dos treinta y tres. Requiere un poquito de análisis, un poquito de reflexión, un poquito de poner a mover ahí unas dos neuronas, pero no es nada complicado. Mire, dice, un espacio muestral contiene 20 eventos igualmente probables. El espacio muestral contiene 20 eventos igualmente probables. Dice,
Si la probabilidad del evento A es 0.3, pregunta, ¿cuántos resultados contiene el evento A? ¿Cuántos resultados de esos 20 contiene el evento A? Échele una pensadita y de pronto alguien que me tire alguna lucecita, que me dé alguna luz de cómo se le enfrentaría a ese problema. Alguien que vamos a darle 1 minutico, 2 minuticos para que piense. Y de pronto alguien me da una idea de cómo se solucionaría eso. Nuevamente lo leo. Un espacio muestral contiene 20 eventos igualmente probables. Si la probabilidad del evento A es 0.3, ¿cuántos resultados contiene el evento A? Son 6, ¿no? Yo también digo que 6, profe. Sí, profe, 6. Ajá, ¿cómo sacaste ese 6? Esa es la idea. Algo que son 20 eventos y en total la probabilidad es 1, entonces daría 0,05 cada evento. Una regla inversamente proporcional. Fue lo que yo hice. No directa, sino Entonces, inversa. Ajá, ojo, ¿quién está hablando? Luis. Dale, Andrés. Luis, Bueno, ¿cómo? o sea, lo que yo hice fue planteé una regla de 3 simple, pero la resolví inversamente, no directamente. ¿Cómo es eso? 6. ¿Cómo es eso? Multipliqué 0.3 por 20 y me da 6. O sea, se supone que 0.3 por 20 dividido 1, pero da lo mismo. Así lo hice yo, por lo menos. yo lo que hice fue lo siguiente, profe, como son 20 eventos, y la probabilidad en total de dar 1, Ajá. dividí el 1 entre 20. Entonces Sí. daría cada evento tenía una probabilidad de 0,05. Y Ajá. al sumar 0,05, para que me dé 3, tienen que haber 6 resultados ahí. Correcto. O sea, 0.05 para que te dé 0.3, deben haber 6 resultados. Correcto. Bien. Bueno. Listo, mire. ¿Cómo lo resuelve el profe? El profe lo resuelve así. ¿Ve? Recordemos que cuando tenemos eventos igualmente probables, la probabilidad del evento A se define como el número de elementos que hay en A sobre el número total de elementos. ¿Sí o no? Eso fue lo que definíamos cuando estábamos en el modelo clásico de asignar probabilidad. Recuerde que en el modelo clásico se caracteriza porque los espacios muestrales que resultan con igual probabilidad. Entonces, el modelo clásico dice, cuando tú tienes un espacio muestral donde todos son igualmente probables, entonces la probabilidad de un evento A se calcula con el número de elementos que tiene A sobre el número total de elementos. O sea que la probabilidad de A de acuerdo con con el modelo clásico, es número de elementos que tiene A sobre el número total de elementos. ¿Sí? El número total de elementos lo tengo, es 20. Y la probabilidad de A la tengo, que es 0.3. O sea que aquí esto nos da que el número de elementos de A sobre 20, que es el número de elementos total, eso debe dar 0.3, que es la probabilidad de A. Entonces, de aquí despejo. El número de elementos de A es igual a 20 por 0.3. Que eso efectivamente da 6. 20 por 0.3. Eso da 6. O sea, A tiene 6 elementos. Bien, pero el razonamiento que ustedes hicieron está bien, perfecto, no hay problema. Pero bueno, esta es una forma esto que yo lo hago acá, aplicando lo que les enseñé en la definición, ¿no? Y esas cosas
O sea, aplicando eso que les enseñé. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer otro. Este ejercicio 222. ¿Dónde es que estaba? No lo tengo aquí. Espera un momentico a ver si yo lo consigo por acá. Ese me parece bueno porque... Un momentico, si consigo por acá esos ejercicios. Este. Este para recordar algo de las tablitas. Y pasa es que en aquella que tengo, no. Mire lo que dice. Dice el ejercicio, el 222. Y hay varios allá en la siguiente sección, se dice que me refiere a este ejercicio y que me mandan a calcular algunas cosas ahí. Entonces me dice, se analizan los discos de policarbonato plástico de un proveedor para determinar su resistencia a rayadura y a los golpes. Entonces, es decir, someten a prueba unos discos y entonces, mire, por aquí están la resistencia a rayadura, que puede ser alta resistencia o baja resistencia, y la resistencia a los golpes, que puede ser alta o baja. Entonces, acá están, dice, a continuación se resumen los resultados al analizar 100 muestras. O sea, en esta tablita hay el resultado de 100 muestras analizadas. Note que si tú sumas todo eso, eso da 100. 6 más 5, 11 más 9, 20 más 80 da 100. Ahí está. Ahí están los datos de ese experimento. Entonces, recuerde, aquí lo que significa este 80 es que hicieron la prueba de resistencia a rayaduras y resultó, por ejemplo, en 89 oportunidades resultó alta la resistencia a rayadura, resultó baja en 6 más 5, 11 oportunidades, y mientras que resistencia a golpes, 86 resultaron altas y 14 con resistencia baja a los golpes. Y por ejemplo, este 80, recuerde que es la intersección. O sea, ambas resultaron con resistencia, ambas muestras, el número de muestras que resultaron con ambas características. O sea, resistencia alta a rayadura y resistencia alta a golpes. 80. Bien, voy a llevarme esta tablita para acá. Aquí me definen unos eventos. Voy a seleccionarla. Voy a hacer una captura de pantalla aquí para traérmelas para acá. Entonces, vamos a ver dónde era que estaba. Creo que es aquí. Aquí estaba. Bien. Entonces, me dice. A es, acá me definen antico que el evento A es resistencia alta a los golpes y el evento B es resistencia alta a rayadura. Ojo con eso. Sí. Mejor dicho, ahí va lo que significa A y B. Entonces, vámonos para acá, para este ejercicio. Y vámonos aquí. Y vamos a pegar esa tablita acá. Ahí. Hay un pequeñita ahí, pero ahí está. Mire,
Entonces me dice, a continuación del ejercicio 222, es decir, de que tiene esta tabla. Dice, determine las siguientes probabilidades. La probabilidad de A, es decir, de resistencia alta a golpes. Resistencia alta a golpes. Entonces, mire, en esta tabla yo tengo los totales aquí. Aquí tengo 86, aquí tengo 14 y por acá tengo 89 y tengo 11. Y aquí, obviamente, tengo el total general, que es 100. ¿Sí? Entonces, mire, resistencia alta a golpes, la probabilidad de A, resistencia alta a golpes. Entonces, esto se calcula como 80 sobre 100. Es decir, ¿cuántas tienen resistencia alta a golpe? 86 que tienen resistencia alta a golpes, 86 del total de muestras. 86 sobre 100 da 0.86. ¿Cuál es la probabilidad de B, que es resistencia alta a rayadura? Es B. Entonces, ¿cuántas tienen resistencia alta a rayadura? Es 89 de 100 que tengo en total. Es el 100 sobre 89 sobre 100, que es 0.89. Y la probabilidad del complemento de A. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad del complemento de A? Entonces, si ya tienes a la probabilidad de A, puedes sacar la probabilidad del complemento así de probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A, y eso es igual a 1 menos 0.86, que da 0.14. Esa sería la probabilidad del complemento. Bien, mire, ahora me piden determine con los mismos datos, determine la probabilidad de la intersección. Entonces, mire, no se deje guiar por lo que está rayado aquí, porque mire que aquí está malo. Dice que es 0.86 y eso no está bien. Eso tuvo que ser algún estudiante despistado que hizo eso. Mire, la probabilidad de la intersección es la que tienen al mismo tiempo A y B. Entonces, ¿cuántas muestras cumple con la condición de tener resistencia alta a rayadura y al mismo tiempo resistencia alta a golpe? Entonces tenemos que son 80. 0.8. Que son 80, exactamente, 0.8. 80 de 100 que tengo en total, 0.8. Esa es la probabilidad de la intersección. Ese es 80 sobre 100, igual a 0.8. La de la unión, ese también está despistado ahí. Vamos a ver, la de la unión. Bueno, mire, muchachos, aunque se puede sacar directamente ahí, voy a hacer un gráfico que también es muy bueno, ilustrativo para este tipo de ejercicio. Es expresar eso con lo que se conoce como diagramas de Venn. Esa situación vamos a expresarla como un diagrama de Venn. Mire, voy a dibujar acá el evento A en azul. El evento A en azul, el evento B en morado, el evento B en morado, y ojo, este es A y este es B. Bien. Voy a ubicar los elementos, la cantidad de elementos en A. Para eso, la clave es iniciar por la intersección. Entonces, mire, yo aquí en la intersección de A con B, recuerde, A es resistencia alta a golpes y B es resistencia alta a rayadura. Entonces, los que tienen las dos características son 80. Hay 80 que tienen las dos cosas, o sea, resistencia alta a rayadura y también resistencia alta a golpe, 80. ¿Sí? De esos 80, de los que tienen resistencia alta a golpes,
hay 6 que no tienen resistencia alta a rayadura. O sea, de los 86 que tienen resistencia alta a golpe, hay 6 que no tienen resistencia alta a rayadura. Esos son los que van acá. O sea, solo están en A y no están en B. Son 6. Esos van acá. Y hay unos de B que no están en A. Es decir, hay unos que tienen resistencia alta a rayadura, pero no tienen resistencia alta a golpe. Son 9. Ahí está. Mire que B queda con 89 elementos y A queda con 86 elementos. ¿Listo? Y hay 5 que no tienen ni A ni B. Ahí está. Entonces me piden, calcule la probabilidad de la unión. Entonces, ojo, podemos hacerlo, mire, de dos formas. La unión de A con B está constituida por este conjunto y este conjunto. Ahí está. Eso que está rayado en amarillo es la unión de A con B. ¿Cuántos elementos tiene la unión de A con B? Mira, tiene 6 más 80 más 9. 95. Tiene 95 elementos. ¿De cuántos? De 100. De 100. O sea que esto es 95 sobre 100. 0.95. Esa es la probabilidad de la unión. Muchachos, otra forma de hacerla es, calcule probabilidad de A más probabilidad de B, que ya las tenemos, menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A ya la calculamos hace un rato, 0.86, más la de B, 0.89, menos la de la intersección, que ya la tengo, 0.80, 0.8. Si tú sacas esa cuenta, debe darte 0.95 igual. Eso debe dar 0.95. Otra forma de hacerlo. Bien. Por último, muchachos, mire, el complemento de A unido con B. El complemento de A unido con B. Vamos a dibujar eso. ¿Qué es el complemento de A unido con B? Voy a copiar esto aquí. Copiar. Y voy a pegarla por aquí. Pegar. Bien, mire. Complemento de A unido con B. Voy a quitar ese color amarillo. Miércoles. Eso así es. Eso que está ahora en amarillo es B, ¿no? Eso que está en amarillo es B. Lo que está en amarillo es B. Bien. Dice, ahora, une el complemento de A con B. ¿Qué es el complemento de A? Voy a dibujarlo aquí con otro color. Complemento de A. Vamos a... Sería el 9 y el 5, ¿no? El complemento de A, ¿correcto? Complemento de A está formado por... Vamos a ponerle este color así verde. El complemento de A es todo esto que está por acá afuera, por fuera de A. Ese es el complemento de A. ¿Sí? Incluye a esos 9 y al 5. Ese es el complemento de A. Los 80 no están en el complemento de A porque los 80 están en A porque están en la intersección de A con B, recuerda. Bien, cuando tú unes lo verde con lo amarillo, la unión de A complemento con B es lo que está en amarillo o lo que está en verde o lo que está en las dos.
sea, lo que está en amarillo o está en verde o está en los dos colores. Que, por ejemplo, el 9 está en los dos colores. Ese 9 es la intersección de es la intersección del complemento de A con B. ¿Sí? Pero me están pidiendo es la unión de A con de complemento de A con B. Entonces, la unión del complemento de A con B incluye, ¿a quiénes incluye? Mire, incluye al 80, al 9 y al 5. O sea, serían 94 de un total de 100. 94 de un total de 100 que tenemos. 0.94. Esa es la solución a ese ejercicio. Profe, ahí no, pero ahí, o sea que ahí no importa que los elementos, que los 80 estén en A también. No importa. Perdón, un momentico. No importa, claro. ¿Por qué? Porque los 80 están en B. Recuerda que para que estén en la unión tienen que estar en uno de los dos. A pesar de que los 80 no están en A, están en B. Entonces hacen parte de la unión del complemento de A con B. Sí. O sea, los 80 están en la unión de A con el complemento de B. No están en complemento de A con B. No están en el complemento de A, pero están en B y por lo tanto tienen que estar en la unión. Pero es que ellos no vendrían a ser complemento de A porque están en A, ¿no? ¿Ah? Pero que ahí no lo están mirando desde el punto de vista que está en A, sino que están mirando desde el punto de vista que está en B. Los 80 están en B, por eso están en la unión de cualquier cosa con B. O sea, como los 80 están en B, ellos están en la unión de cualquier cosa que tú unas con B. O sea, estarían en ese conjunto. Porque están en B. Para que estén en la unión tienen que estar en uno de los dos. Por eso están en la unión. Porque están Los en B. 80, los 80 no estarían ahí si solo pertenecieran a A y a B no. Pero como pertenecen a B, hay que tenerlo en cuenta. Quedan en la unión, así es. Eso es. Así es. Bien. Vamos a ver. Ay, esto a mí sí que me gustan estos de... Vamos a hacer el 248 de circuito. Me encantan. Me encantan y me encanta preguntar con ellos también. Me encanta preguntar. Esto es para ilustrar el concepto de independencia. Y también, no solo independencia, sino también el concepto de unión o unión y el concepto de intersección. Y si le agregamos independencia, genial. Entonces, mire, vamos a hacer este que se ve como más complicadito. Voy a bosquejarlo. Voy a bosquejarlo en la solución. Mire, dice, el siguiente circuito trabaja sí y solo sí existe una trayectoria en funcionamiento de izquierda a derecha. Es decir, si, por ejemplo, así o así o así como sea, no sé, total es que pase la corriente de izquierda a derecha. ¿Sí? Dice, en el dibujo se indica la probabilidad de que cada dispositivo funcione. O sea, esos numeritos que están ahí es la probabilidad de funcionamiento. Y dice, mire lo que dice acá que es, para este ejercicio es importantísimo. Dice, suponga que la probabilidad de que un dispositivo trabaje no depende del funcionamiento de los demás dispositivos. Es decir, ahí me están asegurando la independencia de los eventos. ¿Bien? Es decir, cada dispositivo funciona independientemente del otro. Cada dispositivo funciona independientemente del otro.
Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el circuito funcione? ¿Cuál es la probabilidad de que el circuito funcione? ¿Cuál es la probabilidad de que el circuito funcione? Bueno, muchachos, miren. Recuerde que los tipos de conexión. Nosotros hicimos un ejercicio parecido la clase pasada, cuando estábamos viendo allá, pero es más sencillo el circuito, obviamente. Mire, estos dos están en paralelo. Y este con este están conectados en serie. O sea, estos tres están conectados en serie. Están conectados en serie. ¿Sí? Para que todo funcione se necesita que funcione este y funcione este y funcione este. ¿Sí? Ojo, para que funcione todo se necesita que funcione este y funcione este y funcione este. Pero también podemos verlo de la siguiente manera, que para que no funcione, ¿qué debe pasar? Para que no funcione, ¿qué debe pasar? Ojo, para que esto grande no funcione, ¿qué debe pasar? Que no funcione este o no funcione este o no funcione este. Esa es otra forma de verlo. ¿Sí? Ahora, como esto, mire, este y este están conectados en paralelo. Este y este están conectados en paralelo. Es decir, para que no funcione este, tiene que no funcionar este y no funcionar este. Porque están conectados en paralelo. ¿Sí? Es decir, para que no funcione esto, deben estar fuera de funcionamiento los dos. Lo mismo con este. Para que no funcione este dispositivo, deben estar fuera de funcionamiento los dos. Y lo mismo este. De tal manera, muchachos, que en este caso, no quiere decir que no sea posible sacarlos, calcular la probabilidad de que el dispositivo funcione, pero es más fácil calcular la probabilidad de que no funcione. Ojo, el ejercicio me está calculando, me está pidiendo que calcule la probabilidad de que el circuito funcione. Pero el circuito o funciona o no funciona. Si yo calculo la probabilidad de que no funcione, después te calculo la probabilidad de que funcione usando la probabilidad del complemento. ¿Ya? Bien. Entonces, miren, vamos, ¿cómo lo haríamos? Voy a calcular primero la probabilidad de que este no funcione. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que este no funcione? Recuerde, ¿cuándo no funciona este? ¿Cuándo no funciona este? ¿Cuándo no funciona? Cuando no funciona aquí y no funciona acá. ¿Sí? Entonces, voy a llamarle a este, voy a ponerle unos nombres para ir, voy a llamarle así como con unas letras con números. Voy a llamarle A1, bueno, a este le voy a llamar A1 y a este le voy a llamar A2, a este le voy a llamar B1 y a este le voy a llamar B2, a este le voy a llamar C1 y a este le voy a llamar C2. Y así, para facilitar la notación, a este que está formado por A1 y A2, simplemente le voy a llamar A este que está formado por B1 y B2,
le voy a llamar B, y a este que está formado por C1 y C2 le voy a llamar simplemente C. Listo. Entonces, mire, ¿cuál es la probabilidad de que A funcione? Probabilidad de que A funcione. Sería probabilidad de A1 más probabilidad de A2 dividido No entre sería, 2, ¿no? perdón, de que A no funcione, complemento de A. La probabilidad de que el circuito A no funcione. Ojo, recuerda, cuando no funciona ni el de arriba ni el de abajo. O sea, cuando, mejor dicho, es la probabilidad, es igual a la probabilidad de que el 1 no funcione y el 2 no funcione. Esa es la probabilidad de que A no funcione. O sea, para que no funcione A, tiene que no funcionar los dos, porque están conectados en paralelo. Y esto, como me dicen que A y B, que A1 y A2 funcionan de manera independiente, esa probabilidad de la intersección se puede calcular multiplicando del complemento de A1 por la probabilidad del complemento de A2. Y esas probabilidades las tenemos. Claro, no tenemos la de complemento, pero se pueden hallar como 1 menos. Entonces sería esto 1 menos la probabilidad de A1 por 1 menos la probabilidad de A2. Mire, y de igual manera, mire, la probabilidad de que B no funcione, o sea, B complemento, es lo mismo. Es la probabilidad de que B1 no funcione y B2 no funcione. Y eso se calcula como la probabilidad de que B1 no funcione por la probabilidad de que B2 no funcione. Ojo, por la independencia. Ahí se está aplicando que como me aseguran que los dispositivos funcionan de manera independiente, entonces la probabilidad de que los dos no funcionen es el producto, ¿sí? Y esto sería 1 menos la probabilidad de B1, o sea, de que el 1 no funcione, por 1 menos la probabilidad de que el B2 no funcione. Bien. Y ahora vamos acá, lo mismo, la probabilidad del C. Vamos a escribirla acá, aquí, con rojo. La probabilidad de que el C no funcione también es 1 menos la probabilidad de que C no funcione el C1 multiplicado por 1 menos la probabilidad de que no funcione el C2. Listo. Ojo, ¿cómo se calcula entonces la probabilidad de que todo no funcione? Recuerda, cuando no funciona el dispositivo, como están conectados en serie, para que no funcione, se necesita que uno no funcione, que uno no funcione. O sea, o que no funcione A, o que no funcione B, o que no funcione C, o que no funcionen los tres que está metido en la... que está metido en la... los tres está metido en la unión. ¿Sí? Entonces, mire, para calcular la probabilidad de que de que el dispositivo general no funcione, hay que calcular la probabilidad de A o B o C. O sea, bueno, en este caso complemento, que A no funcione o que B no funcione o que C no funcione. Y esto, mire, esto es una probabilidad de una unión. Muchachos, esto se calcula así, la probabilidad de que A no funcione por la suma más la probabilidad de que B no funcione más la probabilidad de que C no funcione menos las probabilidades dobles, menos A no funcione y B no funcione, menos la probabilidad de que A no funcione y C no funcione,
menos la probabilidad de que A, B, A, C, B, C, B no funcione y C no funcione, más la probabilidad triple, o sea, la probabilidad de las tres, más, es la fórmula para probabilidad de la unión con tres eventos que no son excluyentes. Entonces acá sería más la probabilidad de A complemento y B complemento y C complemento. Mire, estas probabilidades las tenemos acá. Las tenemos acá, mire, las calculamos acá. La de que A no funcione y B no funcione es el producto. O sea, estas se calculan como el producto de que A no funcione por la que B no funcione. Este es el producto de que A no funcione y C no funcione. Este es el producto de que B no funcione y C no funcione. Y este es el producto de que las tres no funcionen. Se hacen esas cuentas y eso nos da esa probabilidad. ¿Listo? Ese es haciendo el ejercicio, calculando la probabilidad de que no funcione. También se podría hacer calculando la probabilidad de funcionar. ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad de que funcione? Recuerden, para que funcione, se necesita que funcionen los tres. Mire que en este caso, como es de no funcionar, lo hice es con unión porque, ojo, el dispositivo grande no funciona cuando o no funciona el A, o no funciona el B, o no funciona el C, o no funcionan dos de ellos, o no funcionan los tres. ¿Sí? Es la probabilidad de no funcionamiento, como están en serie. Entonces, basta que uno no funcione para que el dispositivo no funcione, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Basta que uno no funcione para que el dispositivo no funcione. Por eso ahí tenemos la unión. ¿Cuándo no funciona? Cuando no funciona A, o no funciona B, o no funciona C. Pero esa es la probabilidad de una unión. Eso es lo que hice acá. Pero también podrías intentarlo a resolverlo calculando directamente la probabilidad de que funcione. O sea, ¿cuándo funciona? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo funciona el dispositivo grande? Cuando funcione A, como están en serie, para que funcione tienen que funcionar A, I, B y C. ¿Sí? Vamos a bosquejarlo acá. Voy a meter una hoja aquí. O sea, sería la interceptado en A, ese caso interceptado de B, funcionamiento. Vamos a ver con funcionamiento, a ver cuál de los dos sale más sencillo. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad directamente de que funcione, entonces la probabilidad de que el dispositivo funcione es igual a ¿qué? A la probabilidad de A, I, B, I. Yo creo que así sale más económico. Sale más sencillo. Sí, sale más sencillo. Mire, pero como ellos funcionan de manera independiente, esto sería la probabilidad de A por la de B por la de C. Sí, por la independencia. Esto aquí es por la independencia. Listo. Ahora, pero la de A, ¿cuándo funciona A? Recuerde que A está formado por dos dispositivos, el A1 y el A2. El A1 y el A2. Entonces, ¿cuándo funciona A? Cuando funciona el 1 o funciona el 2. ¿Cuándo funciona A? Cuando funciona el 1 o funciona el 2. O sea, o ambos. Cuando funciona el 1 o el 2 o ambos. Entonces, la probabilidad de A, vamos a calcularla acá aparte. La probabilidad de A es la probabilidad de que funcione A1 o funcione A2. Vamos a escribirlo en términos de unión. O A2. ¿Cierto? Y esto, por la probabilidad de la unión, es la probabilidad de que funcione el primero más la probabilidad de que funcione el segundo de A, del bloque A, menos la probabilidad de que funcionen los dos al mismo tiempo. Eso es por la probabilidad de la unión. Y la probabilidad de B
también es la probabilidad de que funcione el 1 o funcione el 2. Sería la probabilidad de B1 más la probabilidad de B2 menos la probabilidad de los dos, de B1 y B2. Y la de C es la probabilidad de que funcione el 1 o funcione el 2 de C, que sería la probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 menos la probabilidad de C1 y C2. Bueno, estas probabilidades las tenemos, me las da el problema. Y estas probabilidades de las intersecciones las calculamos multiplicando. Esta es la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2. Esta es la probabilidad de B1 por la probabilidad de B2. Y esta es la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2. ¿Listo? Esa es otra posible solución. Esta me parece más cómoda, queda como menos enredada. Pero igual, si usted haga los reemplazos de los valores, si tú lo haces por esta forma o lo hace de esta forma, las dos deben dar lo mismo. Bueno, ojo que no exactamente las dos. Mira, esta es la probabilidad de que no funcione. Entonces, 1 menos la probabilidad de que no funcione me da la probabilidad de que funcione. O sea que acá se hace directamente. O sea, cuando tú hagas este producto acá, primero tienes que calcular estas y ya después haces el producto. ¿Okay? Estas se calculan de esta manera, ¿no? Primero tienes que hacer estos productos, sumas la de A1 más la de A2 menos el producto y después lo pones acá en la fórmula, haces este producto y eso te da la probabilidad de que funcione. Mientras que acá te da es la probabilidad de que no funcione. O sea que la probabilidad de que funcione más la probabilidad de que no funcione debe dar 1, sí. Debe dar 1, sí señor. Debe dar 1. Así es. Listo. Hágalo, reemplace los valores ahí y para que practique. Bien, vamos a ver qué otro ejercicio hay por aquí para solucionar. Bueno, esto es de tablita, ya eso está, ya hice alguno. Vamos a ver de probabilidad condicional que hay por acá. Esto... probabilidades condicionales con tablitas. Ya saben ya cómo... Recuerde, esto, mire, con el mismo ejercicio 222, que es el de la tablita aquella que yo me copié. Mire, me mandan a calcular la de A, la de B, la de A dado B y la de B dado A. Recuerde que para hacer esto lo que necesitamos es conocer bien sea la probabilidad de la intersección y tenemos la de A, la de B y tenemos la de la intersección y listo. Eso no tiene problema con eso. Eso de con tablitas no hay problema. Bueno, vamos a hacer este que es parecido a el ejercicio aquel de, no, que 850 partes de las cuales 50 son defectuosas, se toman 2 al azar y sin reemplazo. Este es parecido, vamos a hacerlo para recordar cosas. Dice, esto tiene que ver con probabilidad condicional. Dice, un lote contiene 15 piezas de fierro fundido de un proveedor local y 25 de un proveedor de otro estado. Se eligen 2 piezas al azar y sin reemplazo del lote de 40. O sea, 25 más 15 da 40. O sea, en total tengo 40. Lo que pasa es que 15 son de un proveedor de ahí mismo y 25 son de un proveedor de otro estado. Dice, sea A el evento donde la primera pieza seleccionada es del proveedor local y B el evento donde la segunda pieza seleccionada es del proveedor local.
¿cuál es el valor de la probabilidad de A? Entonces, miren, la situación es la siguiente. Voy a hacer un grafiquito acá para ilustrar. No es obligatorio. Hacer este gráfico no es obligatorio, pero es muy sano. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos orienta. Entonces, miren, la idea es que aquí tengo el universo de todas las piezas y esas piezas yo las tengo partidas en dos. Las que vienen del proveedor local, es decir, las de A, las que vienen del proveedor local. A es el evento que la pieza pertenece, seleccionada desde el proveedor local, y las que bueno, la idea es aquí, vamos a escribirlo así. Hay dos proveedores, el proveedor local y el proveedor de otro estado, o sea, L complemento, local y no local, vamos a llamarlo así, local y no local. Proveedor local y proveedor de otro estado, no local, vamos a llamarlo así con complemento, L complemento. Listo. Del proveedor local, ¿cuántas que hay? Hay 25. Perdón, 15. Hay 15. Del proveedor local hay 15 y del proveedor no local, o sea, del proveedor de otro estado, hay 25. En total tengo 40 piezas. Ese es mi... Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de A? Es decir, A es que el evento de que la primera, o sea, meto la mano en la caja, selecciono la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera que seleccione sea del proveedor local? O sea, A es el evento donde la pieza seleccionada es del proveedor local. Entonces, mire, sencillo. La probabilidad de que la pieza sea del proveedor local, la probabilidad de A, entonces es sencillo. ¿Cuántas piezas es que tengo en la caja? Tengo 40 piezas en la caja. ¿Cuántas de esas piezas son del proveedor local? 15. Aquí están. 15 son del proveedor local. Listo. La probabilidad de que la primera sea del proveedor local es 15 sobre 40. Listo. Ahora voy dice, ¿cuál es la probabilidad de B dado A? Es decir, de que la segunda sea del proveedor. Dice, el evento donde B, el segundo donde la pieza es seleccionada desde el proveedor local. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea del proveedor local sabiendo que la primera fue del proveedor local? O sea, dado que la primera fue del proveedor local, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda también sea del proveedor local? Ojo, esa es una probabilidad condicional. La probabilidad de que de B dado A, es decir, de que la segunda sea del proveedor local, sabiendo que la primera que seleccioné fue del proveedor local. Entonces, mire, como ya seleccioné la primera, entonces ya no tengo 40 piezas. Diré que lo hacen sin reemplazo. O sea, yo tengo 39 piezas en la caja, ¿no? Y dice, tengo 39 piezas en la caja. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda que vas a seleccionar sea del proveedor local, sabiendo que ya la primera fue del proveedor local? Es decir, que en la caja ya saqué una, de la caja saqué una, por lo tanto me quedan 39, y esa que saqué fue del proveedor local, por lo tanto ya no tengo 15 del proveedor local, sino que tengo 14 del proveedor local. O sea que aquí es 14 sobre 39. Esa es la probabilidad de B dado A. Mire, cuando te mandan a calcular la probabilidad de la intersección, si ya tienes la de A y la de B dado A, entonces recordemos que la probabilidad de la intersección se puede calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. O sea, recuerde, se llama la regla de multiplicación. La probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. O también es la de B por la probabilidad de A dado B. Pero como yo aquí no tengo la de B, entonces uso lo que tengo para calcular la probabilidad de intersección. O sea que esto es, la de A ya la tengo, 15 sobre 40. Por la de B dado A es 14 sobre 39.
Bueno, se hace esa cuenta y eso. Y por último me piden la probabilidad de la unión de A con B. Es decir, que la primera sea del proveedor local o la segunda sea del proveedor local. La primera sea del proveedor local o la segunda sea del proveedor local. Muchachos, si ya tiene. Bueno, ¿cómo hacemos esta? La de A o B. Para hacer esto, voy a aplicar la de la fórmula de probabilidad de la unión. Lo que pasa es que no tengo la de B, pero la puedo calcular. Mire, la probabilidad de A unido B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Esa es la fórmula que podemos aplicar ahí. Ahora, ¿qué tenemos de esto? ¿Qué tenemos de esto? Uh, A bueno, inter B. sí, tenemos esta y tenemos esta, pero no tenemos la de B. O sea, ya tenemos la de la intersección, la acabamos de calcular, tenemos la de A. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo calculamos la de B? Bueno, vamos a ver porque la B es que la segunda sea del proveedor local, ¿sí? Sin importar qué pasó con la primera. Esa es la dificultad que tenemos con B. Pero, ¿ves? ¿Dónde se me fue esto? Ah, mm, aquí está. Este es. Mire, eh, esa es la dificultad que tenemos con B, porque es que la segunda, B es que la segunda sea del proveedor local, pero sin importar lo que ha pasado con la primera. Vamos a ver si lo podemos hacer usando las probabilidades condicionales. Mire, la probabilidad de una de esas condicionales que involucre la probabilidad de B. Que sería algo como esto. Por ejemplo, si a mí me piden calcular la probabilidad de A dado B, vamos a ver, la probabilidad de A dado B, ¿a qué es igual? A la probabilidad de la intersección de A con B, que ya la tengo, sobre la probabilidad de B, que es la que ando buscando. ¿Sí? Ya esta la tengo. Y esta la puedo calcular. De ahí puedo despejar la probabilidad de B como la probabilidad de. Paso a multiplicar para acá. Perdón. Quiero despejar la probabilidad de B. Entonces la probabilidad de B despejando de aquí es la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de A dado B. Ahora, esta no la tengo, pero la puedo calcular fácilmente porque la probabilidad de A dado B, ¿qué es? Profe, no quedes multiplicando. ¿Por qué lo puso a dividir? Porque estoy despejando es la probabilidad de. Sí, esta pasa a multiplicar aquí, ¿cierto? Pero esta pasa a dividir para acá, porque yo necesito es la probabilidad de B. Yo tengo la de A dado B, no, tengo la de B dado A. A es que
¿Ves? Está complicadita la cosa de esta de la unión. Vamos a ver, vamos a... ¿Por qué? Porque me hace falta la de B. Pero esta probabilidad de A dado B, esta sería... No, porque es que la B es que la segunda, dado que la segunda es, dado que la segunda es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que ya saqué la segunda defectuosa? No, pero es que en ese orden no sirve porque es que estamos sacando en cierto orden, ¿no? A es el evento en que la primera es defectuosa. A es el evento que la primera es defectuosa y B es el evento en que la segunda es defectuosa. Entonces, esto acá está como complicado porque sería, dado que la segunda es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea defectuosa? No tiene sentido porque el orden es primero A y después B. ¿Ah? Bueno, aquí toca hacer esto de esta forma. Toca hacerlo de esta forma. Porque, vamos a ver, miren. Tenemos 4 posibilidades. Que las dos sean buenas. Buenas. Recuerden el espacio muestral, ¿no? El espacio muestral de este experimento es el siguiente. O sea, voy a sacar 2 de ahí. Bueno, ¿es local o no local? ¿No? Qué buena y defectuosa. ¿Es local o no local? ¿Va? Entonces, ¿qué puede pasar con la primera? Que sea del proveedor local o no. O sea, la primera, ¿qué le puede pasar? Que sea del proveedor local o que sea del proveedor de otro estado. ¿Sí? La segunda, ¿qué le puede pasar? Que sea del local o que sea del otro estado. Y en caso de que la primera sea del proveedor local, ¿cuál es, lo que le puede pasar a la segunda también es local o que sea del otro estado? ¿Sí? Entonces, estos puntos son los posibles puntos del espacio muestral. O sea, que ambas sean del proveedor local, que una sea del local y de la otra no, que una no sea del local y la otra sí, y que ambas no sean del local. Lo que me están preguntando cuando dicen A o B es que la primera, A es que la primera sea del local y B es que la segunda sea del local. O sea, que ocurre que la primera sea del local o la segunda sea del local. Vamos a ver qué puntos cumple con esa condición. Que la primera sea del local o la segunda sea del local. Entonces, mire, en este punto la primera es del local, entra. En este punto la primera es del local y la segunda es del local. O sea, ahí se está cumpliendo. La probabilidad de esta es esta que hicimos de la intersección, ¿cierto? Acá dice que la primera sea del local o la segunda sea del local. En este caso, la segunda es del local, ¿sí? O sea que entra también en la unión. Esta no entra en la unión, porque aquí ni la primera es del local ni la segunda es del local. O sea que las 3 que entran en la unión son esas 3. La suma de estas 3 probabilidades es la probabilidad de esa unión que me están pidiendo ahí. La suma de esas 3 probabilidades son las probabilidades de la unión. Recuerde, la clave está entonces en entender qué es la unión. O sea, que A es que la primera sea del local
Y B es que la primera sea que la segunda sea del local. Cuando me dicen A unido B es que la primera sea del local o la segunda sea del local. Entonces, recuerde, cuando se cumplan una de las dos condiciones, ¿dónde se cumple una de las dos condiciones? Que la primera sea del local o la segunda sea del local. Aquí se cumplen las dos condiciones. La primera es del local y la segunda es del local. ¿Sí? Aquí se cumple que la primera es del local, entra en la unión. ¿Sí? La segunda no es del local, pero como la primera es del local, entra en la unión. La primera no es del local, pero la segunda es del local, entra. En esta no se cumple ninguna de las dos. O sea, ni la primera es del local, ni la segunda es del local. Entonces, muchachos, mire, para eso, como todo debe dar 1, yo calcularía la probabilidad de que es una intersección en realidad, y 1 menos eso nos daría la probabilidad de la unión. Vamos a ver. ¿Cuál sería, cómo se calcularía esta probabilidad? Mira, probabilidad de que el primero no sea del local y el segundo no sea del local. Profe, voy a repetir la última parte que no entendí mucho. Profe, siendo sincero, yo tampoco le estoy entendiendo. ¿Entiende la parte de los 4 eventos? Eso lo vimos ya, ¿no? Que hay 4 posibilidades. Voy a sacar 2, ¿no? Este es el espacio muestral del experimento. ¿Sí o no? ¿Esto lo entienden o no? Sí, o sea, yo eso sí lo entiendo. Sí, lo entiendo. Bueno, bien, listo. Entonces, para calcular la probabilidad de la unión de esos 2 eventos, voy a ver qué puntos están en la unión. ¿Qué puntos están en la unión? Ojo, para que esté en la unión se necesita que... Mire, ¿cuál es la unión? La unión es que la primera sea del local o la segunda sea del local. O pueden ser ambas del local y están en la unión. Cuando me dicen A unido B, ojo, A es el evento, la primera sacada es del local. B es el evento, la segunda sacada es del local. Cuando me dicen A unido B es o la primera es del local o la segunda es del local, ¿cierto? O ambas son del local. Esas entran en la unión de A con B. O sea, ¿qué entendemos por A unido B? ¿Qué será A unido B? A unido B es primera del local o segunda del local. Recuerde, este O incluye ambas del local también. ¿Sí? Cuando dice A unido B es que la primera sea del proveedor local o la segunda sea del proveedor local. O que ambas sean del proveedor local. Recuerde que la unión contiene a la intersección. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué puntos de este espacio muestral cumplen con esta condición? Que la primera sea del local o la segunda sea del local o ambas sean del local. Vamos a ver. Mire, en este punto, ambas son del local. En este punto, la primera es del local, pero la segunda no. Pero ojo, es que la primera sea del local o sea que si la primera está en el local, listo. En esta, la segunda es del local, por lo tanto entra en la unión. La única que no entra en la unión es esta. ¿Por qué? Porque aquí ninguna de las dos es del local. O sea que ahí cada evento tiene la misma probabilidad de salir. No, señor. Eso es lo que vamos a calcular. No, señor. Yo no les he hablado de que eso tiene igual probabilidad. Lo que le estoy diciendo es, mire, ¿cuál es la unión? La unión está constituida por estas 4, por estas 3. Te la voy a poner aquí en naranja. Estas 3 hacen parte de la unión. Para calcular la probabilidad de la unión, basta con calcular estas 3 probabilidades y sumarlas.
que no estoy diciendo que sean iguales. O una forma más elegante, más sencilla, más rápida es calcular la probabilidad de el que no está en la unión y 1 menos eso me da la probabilidad de la unión. ¿Por qué? Porque mire, hay unos, yo sé que todo esto debe sumar 1. ¿Sí o no? Todo el espacio muestral tiene probabilidad 1. ¿Listo? Todo el espacio muestral tiene probabilidad 1. Si yo calculo la probabilidad de este puntico, 1 menos la probabilidad de este puntico me da la probabilidad del resto, que es lo que me está preguntando el ejercicio, la probabilidad de la unión. ¿Va bien ahí el razonamiento o no? Sí, pero si lo realiza de la primera forma, le estaría dando enseguida la probabilidad de cada evento. En cambio, si le realiza de la segunda, le da la probabilidad de la unión, pero no se sabe cuál es la probabilidad de cada evento. Así es. Exactamente, exactamente, exactamente. Claro, yo te podría calcular la probabilidad de la unión sin calcular la probabilidad de los 3 eventos, aunque se pueden calcular sin problema, porque incluso yo creo que eso lo hicimos ya en una de las clases anteriores, pero vamos a hacerlo otra vez. Bueno, lo hicimos con el de las 850 partes, de las cuales 50 es defectuosa, pero acá es el mismo problema, solo que con diferentes datos. ¿Listo? Mire, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea del proveedor local y la segunda sea del proveedor local? Esta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de este punto? ¿Cuál es la probabilidad de este punto? Es fácil, mire, es una condicional. Voy a diferenciarla así: probabilidad de que el primero sea del local y el segundo sea del local. ¿Sí? O sea, de este punto. ¿A qué es igual eso? Esto es igual a la probabilidad de que la primera sea del local por la probabilidad de que la segunda sea del local, dado que el primero fue del local. Probabilidad de la regla de multiplicación. Y esta Sería lo que encontraría. Eso es lo que encontramos por acá, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Vamos a hacerlo. Sería probabilidad de que el primero sea del local. Hay 40 en total y son 15 del local. O sea, esto es 15 sobre 40. Y la probabilidad de que el segundo sea del local, sabiendo que el primero fue del local, es 39, 14 sobre 39. Es la probabilidad. La de la otra, mire, esta es este punto. ¿Qué probabilidad tiene? Esta es la probabilidad de que primero local y segundo no local. Esa es la probabilidad de que el primero sea del local por la probabilidad de que el segundo no sea del local, dado que el primero fue del local. Ojo, aquí es complemento, aquí. Aquí es complemento. ¿Ah? ¿A qué es igual esto? Mire, la probabilidad de que el primero sea el local, 15 sobre 40, la primera que saco, por la probabilidad de que el segundo sea del local, sabiendo que el primero fue del local. Esa es 39 porque ya saqué una, y como Sobre la primera fue del 25. local, todas están completas. Hay 25, ¿cierto? 25. 25. Listo. Y la de este punto es la probabilidad de que la primera no sea del local por la probabilidad de que la segunda sea del local, dado que la primera no fue del local. Esta es la probabilidad de que la primera no sea del local, es 25 de 40, ¿no? Por la probabilidad de que la primera, dado que la primera no fue del local, la probabilidad de que la primera sí sea del local. Hay 15 completas de 39 que me quedan, ¿no? Listo, muchachos, mire, sume esto con esto y con esto. Y eso le da la probabilidad de la unión. Pero lo que yo le planteaba hace un rato es la siguiente. Calculemos esta. Y 1 menos eso nos da la probabilidad de la unión. También. También. Ahora, ¿cómo se calcula esta? Mire, probabilidad de que la primera no sea del local por la probabilidad de que la segunda no sea del local, dado que la primera no fue del local. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera no sea del local? Es
25 sobre 40. 25 sobre 40. Por la probabilidad, o sea, ya saqué la primera y no fue del local. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar la segunda no sea del local? Entonces aquí tengo 39. Sobre 25, ¿no? No, porque ya saqué la primera y no fue del local. Me quedan 24. ¿Sí o no? ¿Ese es? Sí, sí. Sí, sí, así es. Listo. Esta es la probabilidad de que ninguna de las dos sea del local. Uno menos eso te da la probabilidad de la unión de las otras tres. Y debe dar lo mismo. Compruébelo. 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 Bien. El problemita, estas tres cositas salen sencillitas. Pero esta hay que razonarla más. Hay que trabajarla más. Y tocó sacar el espacio muestral y todas las posibilidades y calcular esas posibilidades para poder calcular esa probabilidad de la unión. Porque es que yo no tengo la probabilidad de B como tal, no la tengo porque B es que la segunda sea del proveedor local, pero resulta que esa probabilidad depende de lo que pase en la primera. Entonces, bueno, otra forma de sacar la probabilidad de B es que la segunda sea del proveedor local. Bueno, una vez tiene uno la probabilidad de todos los puntos, pues ya es muy fácil uno calcular la probabilidad de cualquier evento es identificando qué puntos están en el evento. O sea, la gracia es que uno pudiera hacer el ejercicio sin tener que calcular todas las probabilidades de todos los puntos del espacio. Pero si ya yo tengo la probabilidad de cada punto, entonces, mire, en este caso B es que la segunda sea del proveedor local. Entonces, ¿cuántas cumplen con esa condición? Mire, la segunda es del proveedor local y esta la segunda del proveedor local. Estas dos, la suma de estas dos son las probabilidades, te da la probabilidad de B, que es el evento que la segunda es del proveedor local. Y entonces, en ese caso, con esta y esta, yo puedo calcular la probabilidad de B que me faltaba aquí. Esa sería otra forma de hacer el ejercicio. Es decir, calculando esta, la suma de estas dos te da la probabilidad de B, que es que la suma, que la segunda sea del proveedor local, sin importar qué pasó con la primera, y ponerla aquí. Y esa debe dar también. Hágalo para que vea. Haga las cuentas para que vea. Bien. Otro ejercicio por aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a tratar de hacer el 265. Dice, suponga que la probabilidad de A dado B es 0.4 y la de B es 0.5. Calcule lo siguiente. La probabilidad de A interceptado B. Bueno, recuerda que hay una relación entre las probabilidades condicionales y la probabilidad de la intersección. Entonces, mira. Si yo tengo la probabilidad de A dado B y tengo la probabilidad de B, yo puedo hallar la probabilidad de la intersección multiplicando. Mire. Recuerde, la probabilidad de A dado B, por definición, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. Entonces, de ahí despeja la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A interceptado B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Esa se llama regla de multiplicación. Esa la vimos por allá. Entonces ya esto sería 0.4 por 0.5. Esto da 0.2. Bien. Bueno, mire, esta probabilidad de A complemento interceptado B se ve terrorífica. Uy, ¿cómo hallo eso? ¿Cómo hallo eso? Bueno, pero no si recuerdas la regla de probabilidad total. ¿Recuerdas la regla de probabilidad total? Dice, mira, la idea es la siguiente.
tienes un evento A y su complemento. Y tienes un evento B en ese mismo espacio. ¿Listo? La probabilidad de B se puede hallar sumando la probabilidad de A interceptado con B más la probabilidad de A complemento interceptado con B. ¿Sí? Regla de probabilidad total. La probabilidad de B, que es todo esto, es la suma de este pedacito más este pedacito. ¿Qué es este pedacito? B interceptado con A complemento. ¿Qué es este pedacito? B interceptado con A. Esta la tengo, la acabo de calcular. Esta no la tengo, me la están pidiendo. Pero tengo la de B, epa. O sea que aquí yo le aplico eso. Mire, la probabilidad de B, vamos a poner aquí un color negro, azul. La probabilidad de B es igual a la probabilidad de A interceptado con B más la probabilidad de A complemento interceptado con B. Esta la acabo de sí, la acabo de calcular. Esta me dio 0.2, ¿cierto? Y esta me la da el problema, 0.5. Por lo tanto, yo puedo calcular esta haciéndola, despejando de ahí. Entonces de aquí, despejando de ahí, la probabilidad de A complemento interceptado con B se puede escribir como, se puede calcular como la de B menos la de A interceptado B. Sí, a pasar este para allá. Es la de B, la probabilidad de B menos la probabilidad de A interceptado B. Esto es igual a la de B es 0.5 menos la de A interceptado B me dio 0.2. Eso da 0.3. Esa sería la respuesta aquí. 0.3. Mire, el que sigue es también algo parecido. Mire. Mire, tengo la probabilidad de A dado B y tengo la probabilidad de A dado B complemento. Es decir, tengo las probabilidades condicionales. Hay un evento que está condicionando, que es el evento B. ¿Cierto? Hay un evento que está... Y ese evento, recuerde que B y su complemento siempre te particionan al espacio muestral. Me dan la probabilidad total de B. Entonces me piden que haya la probabilidad de A. Mire que es... Me están pidiendo la probabilidad total de A. La probabilidad total de A. O sea, la situación... Vamos a ilustrar la situación. Vamos a ilustrar la situación con un grafiquito, mire. Bien, aquí está. Mire que está la probabilidad de A dado B y la probabilidad de A dado B complemento. Tengo dos eventos que me están particionando al espacio. Vamos a ver aquí. Así. Dos eventos que me parten el espacio, ¿cierto? Ese evento se llama B y B complemento. O sea, aquí tengo B y aquí tengo B complemento. Este lo simboliza así con una rayita, ¿cierto? Hay un evento A ahí en ese espacio. ¿Sí? ¿Cierto? Y me piden que, bueno, primero me dan la probabilidad de B. Esta probabilidad de B es 0.8, por lo tanto la del complemento es 0.2.
¿Cierto? Eso me la está dando el problema. La probabilidad de B está 0.8 y la de B complemento es 0.2 por propiedad de complemento, 0.2. Listo. Y me están dando las probabilidades mire, de A dado, la probabilidad de A dado B y la probabilidad de A dado B complemento. Entonces, la idea es que el ejercicio me está pidiendo que haya la probabilidad de A. Recuerde, ese A, aquí la clave es la regla de probabilidad total. El evento A, que lo tengo ahí en rojo, el evento A es la suma, es la unión, perdón, la unión, como es un evento, es un conjunto, es la unión de A interceptado con B, unido, es la unión de A interceptado con A interceptado con B complemento. Ahí está. Entonces, mire, A es igual a A interceptado con B unido con A interceptado con B complemento. Ahí está la regla de probabilidad total, mire. O sea que la probabilidad de A es la suma de las probabilidades de esas intersecciones. O sea, la probabilidad de A, vamos a hacerlo aquí. Ya no tengo donde escribir aquí. La probabilidad de A es igual a la probabilidad de A interceptado B más la probabilidad de A interceptado con B complemento. ¿Listo? Esas probabilidades no las tengo, pero si tengo la de A, si tengo, mire, como el problema me da la de A dado B y la de A dado B complemento, entonces las puedo calcular. Mire, esta es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Cierto? Esta me la dio problema y esta me la dio problema. Más la probabilidad, esta es la probabilidad de A dado B complemento por la probabilidad de B complemento. Ahí estoy aplicando la regla de probabilidad total. Esa es la que vimos como regla de probabilidad total para dos eventos. Entonces, mire, la probabilidad de A dado B es 0.2. O sea, aquí sería 0.2. La de B es 0.8 por 0.8 más la de A dado B complemento. Me la dio el problema. 0.3 por la de B. Perdón, por la de B complemento, ¿no? Aquí es por la de B complemento. La de B complemento como la de B 0.8, la de B complemento es 0.2. Listo, suma esas dos cosas y eso le da la probabilidad de A. Esto da 0.16 más 0.06, creo que da esto de acá. 0.3 por 0.2. Vamos a hacer la cuenta aquí. 0.3 por 0.2. Ahí. 0.3 por 0.2. 0.06 y la otra da 0.16. Eso más 0.2 por 0.8. Da 0.22 todo esto. 0.22. Esa es la respuesta ahí a esa. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el valor de PDA? Es 0.22. Es la respuesta. Regla de probabilidad total. Bueno. Vamos a ver si encontramos por aquí uno de...
Bueno, muchachos, mire, aquí hay un ejemplo de aplicación de independencia. Mire, está resuelto ahí. Está resuelto ahí. Mírelo, mírelo, mírelo ahí. Estúdielo, ¿eh? ¿Cómo lo resuelve? Mire, para recordar el concepto de independencia, dice el ejercicio 275. Dice, si PDA es 0.4 y PDB es 0.8, PDB es 0.8 y PDA es, perdón, si PDA dado B es 0.4, PDB es 0.8 y PDA es 0.6, dice, puede decirse que los eventos A y B son independientes. Bueno, mire. Recuerde que hay 3 criterios equivalentes para decidir si dos eventos son independientes. Primero, que la probabilidad de A dado B sea la misma probabilidad de A. Que la probabilidad de B dado A sea la misma probabilidad de B. O que la probabilidad del producto, la probabilidad de la intersección sea producto de las probabilidades. Aquí es claro, muchachos, mire. Para que sean independientes, se necesita que la probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de A. O sea que no son independientes. De una. No son independientes. Mire, el 276. Mire que la probabilidad de A dado B es 0.3 y la probabilidad de A no condicional es 0.3. Mire que la probabilidad de A dado B es la misma probabilidad de A. De una, concluye que son independientes porque si se cumple una de las 3, se cumplen las 3, ¿oyeron? O sea, basta que se cumpla una para tener seguridad de que se cumplen las otras 2. Entonces, mire que en este caso la probabilidad de A dado B es 0.3 y la de A también es 0.3, de una. Entonces, se puede concluir que los eventos A y B son independientes. Mire, por último, ya del teorema de Bayes, en estos últimos minuticos, dice, el software para detectar fraudes en las tarjetas telefónicas utilizadas por los consumidores registra todos los días el número de áreas metropolitanas donde se originan todas las llamadas. O sea, hay un software para detectar si, bueno, esto es de hace rato que existían como unas tarjetas. Yo creo que ustedes estaban muy pequeños cuando eso, o ni siquiera, algunos ni siquiera habían nacido cuando eso. Para recargar los celulares, uno compraba una tarjetica y uno, eso tenía como un raspa y gana. Traía un código oculto ahí, uno raspaba ese código y lo ingresaba al celular y eso te recargaba 10,000, 20,000, dependiendo de lo que compraba la tarjeta. ¿Qué pasa? Que esas tarjetas las falsificaban y, mejor dicho, hackeaban eso y mucha gente hacía llamadas con tarjetas fraudulentas, hacían fraude con eso. Entonces, dice que hay un software para detectar si esas tarjetas que usan los consumidores son fraudulentas o no. Entonces, dice que hay un software para eso, dice, registra todos los días el número de áreas metropolitanas donde se originan las llamadas. Es decir, por ejemplo, aquí estamos hablando de ciudades grandes, por ejemplo, Medellín, que tiene el área metropolitana esa que incluye lo que es Medellín, Envigado, todos estos municipios ahí cercanos, que eso ya es una sola cosa. Pero en realidad hay varios municipios ahí que están en el área metropolitana. Entonces, dice, una forma de detectar si las llamadas son fraudulentas es mirando si se están haciendo en un mismo día desde diferentes áreas de
de diferentes sectores del área metropolitana. Esa es la idea. Dice, registra todos los días el número de áreas metropolitanas donde se originan las llamadas. Dice, se tiene que el 1% de los usuarios legítimos hacen al día llamadas que se originan en 2 o más áreas metropolitanas. Sin embargo, el 30% de los usuarios fraudulentos hacen eso. ¿Sí? Bien, dice, el 30% de los usuarios fraudulentos hacen eso. Dice, la proporción de usuarios fraudulentos es 0.01. Dice, si el mismo usuario hace en un día 2 o más llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas, ¿cuál es la probabilidad de que sea fraudulento? Es decir, ya hizo la llamada, ya se detectó que hizo llamadas, hizo 2 o más llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea fraudulento? Ojo, el usuario puede ser fraudulento o no, ¿sí? Entonces, la idea es que se pueda detectar cuál es la probabilidad de que ese usuario que está haciendo esa llamada, que ya se sabe que hizo desde diferentes áreas metropolitanas, cuál es la probabilidad de que sea fraudulento. Mire, podemos hacer un arbolito. Vamos a hacer un arbolito para ilustrar esto. ¿Cuál es la situación? Mire, dos cosas pueden pasar con los usuarios. Dos cosas pueden pasar con los usuarios. Una, que sean fraudulentos. O sea, dos cosas con los usuarios. Dos cosas con los usuarios. O son fraudulentos o no lo son. Fraudulentos o no fraudulentos. ¿Listo? Eso es. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Dice. La proporción de usuarios fraudulentos es de 0.01%. O sea, la probabilidad es dividir eso por 100. 0.01 entre 100. Mire, la probabilidad de ser fraudulento, aquí tengo 0.01%. En términos de probabilidad es 0.0001. Esa es la probabilidad. Corro, divido entre 100. O sea, ahí, eso creo que es. Ese 0.01 entre 100 da 0.001. ¿Bien? Esa es la probabilidad de ser fraudulento. Y la probabilidad de no ser fraudulento es 1 menos eso. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa con los fraudulentos? Que pueden hacer 2 o más llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas. O sea, tanto los fraudulentos como los no fraudulentos hacen llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas. Entonces, la idea es esta, ¿qué puede pasar con él? Que sí haga llamadas entonces, ¿qué puede pasar con él? Que sí haga llamadas desde 2 áreas, 2 o más llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas, o que no las haga. Y lo mismo con los no fraudulentos. Puede pasar también. Puede pasar. Que sí haga llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas o no. O sea, sí hace llamadas o no hace llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas. O sea, sí o no. Bien. Entonces, ¿qué dice acá? Dado que es fraudulento, la probabilidad de que sí haga esas llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas, dice el problema que es del 30%. O sea, esta probabilidad por aquí es 0.3. Obviamente, sería 0.7. Y los no fraudulentos hacen eso apenas el 1% de las veces. Dice, se tiene que el 1% de los usuarios legítimos hacen al día llamadas que se originan en 2 o más áreas metropolitanas. O sea, solo el 1%. O sea, en caso de que
no sea fraudulento, esta probabilidad es de solo el 1%. El 1% es 0.01. O sea, es 0.01. Bien. Obviamente que no será el complemento de esto, 0.99. Bien, entonces mire lo que pregunta. Mire lo que pregunta el ejercicio. Dice, si el mismo usuario hace en un día 2 o más llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas, ¿cuál es la probabilidad de que sea fraudulento? O sea, dado que vamos a llamarle a este evento, aquí el evento B. El evento F es que sea fraudulento. Y el evento B es que haga llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas. B, este sería, aquí por aquí es B. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué es lo que me está preguntando? Me dice, si el mismo usuario hace en el día 2 o más llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas, es decir, se da el evento B. Se da el evento B. Entonces, me están preguntando, ¿cuál es dado que un usuario está haciendo llamadas desde 2 o más áreas metropolitanas, ¿cuál es la probabilidad de que sea fraudulento? Teorema de Bayes. Esto se calcula como la probabilidad de B, dado que es fraudulento, por la probabilidad de fraudulento sobre la probabilidad total de B. La probabilidad total de B no la tengo, pero se puede calcular con la regla de probabilidad total. La probabilidad de B es 0.3 por 0.0001, o sea, el 1%. Son 3 ceros. Más, ojo, esta línea de aquí, más esta línea de aquí que conforman a B. Más 0.01 por 1 menos eso. Menos esto. Es más 0.01 por 0.9999. Creo que es 1 menos esta cantidad. 1 menos 0.0001. Punto 9999. Listo. Eso te da la probabilidad de B, la colocas aquí y mire que estas probabilidades la tenemos. La probabilidad de fraudulento es esta y la probabilidad de que haga, dado que es fraudulento, haga llamadas desde área metropolitana es 0.3. O sea que aquí la cuenta es, en este caso ya la cuenta para esta probabilidad sería la de probabilidad de es 0.3 por 0.0001 sobre la probabilidad de B, es decir, lo que nos dé esto aquí. Y esa sería la probabilidad pedida ahí. Aplicación de reglas de Bayes. ¿Ya? Listo, muchachos. Muchas gracias por su atención. El viernes tenemos examen. El viernes tenemos examen de todo el capítulo de probabilidad. Feliz tarde, feliz almuerzo. Igual, profe. Sí, profe, gracias.